Bienvenidos a su programa Los Tiempos, en el cual impartiremos de la palabra de Dios en esta hora. Gracias por acompañarnos en estos momentos. Le pedimos que también comparta este video que se va a estar realizando en esta hora para que muchos conozcan quién es Jesús. El lunes pasado se iniciaba lo que es el estudio del libro de Juan, el cual nos enseña grandes cosas. Un libro en el cual en los concilios que tuvieron anteriormente no quisieron agregar este libro porque connotaba muchas cosas en las cuales no estaban de acuerdo en ciertas cosas que el escritor quería dar a entender. Los libros sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, hablan de todos los hechos que Jesús hizo, pero Juan habla de ciertas cosas y no usted va a lo que es el capítulo 1 de Juan, veremos cómo inicia él. No inicia con una genealogía, sino que hablando directamente quién es Jesús. En los versos anteriores o el programa anterior nos explicaban quién era el Verbo, quién era el Creador. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante al cual fue alguien elegido para preparar el camino, el cual vendría alguien a ser la luz de este mundo. Si vamos a la palabra del Señor, en Juan capítulo número 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está hablando no de Juan el evangelista, el escritor, sino que está hablando de Juan el Bautista, el cual fue elegido, como dice la misma palabra, elegido por Dios. No fue elegido por ningún hombre, ningún profeta de esta tierra, nadie, sino que fue elegido por Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 7, dice: este vino por testimonio. Esa palabra testimonio, en otras traducciones dicen por testigo. Y esa palabra significa algo muy interesante. Esa palabra en griego, testigo, trae como 5 derivaciones, pero la principal es martureo, que significa mártir. Y él fue un mártir por llevar el mensaje también, o traer el mensaje, el cual Dios le había dado. Y dice: este vino por testimonio o por testigo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por esa luz. ¿Quién era esa luz? Jesús. Jesús, que nació de un parto virginal, como la historia la sabemos de memoria. ¿Cómo fue que nació Jesús? Nosotros conocemos esa historia, pero no todo el mundo sabía que esa luz había nacido. Pero seguimos leyendo y dice, una vez más el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dice el versículo 8, no era él la luz, no era Juan la luz. Muchos creían por la autoridad que él, como él hablaba, cómo él se presentaba, cómo le hablaba a los gentiles. En los libros hipnóticos usted puede indagar cómo él hablaba a los gentiles. Les decía que se arrepintieran de sus pecados, no solamente al pueblo de Israel, sino que también a los gentiles. Pero dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Él no vino para hablar de él mismo. Él no vino a exaltarse él mismo. Como lastimosamente hoy en día muchos predicadores, muchos pastores, muchas personas que se hacen llamar con títulos grandes. Él no se hacía alzar en su propio nombre, sino que él hablaba de la luz. Él exponía de la luz, como nos dice estos versículos. El versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Claro que sí. Y eso es muy importante y lo sabemos a través de la historia. Hoy en día lo podemos comprobar, que su propio pueblo no lo acepta a él como Mesías. Lo notan como un profeta más,
como alguien que habló bien, alguien que llevó una vida correcta y recta, pero hasta ahí no más. Pero no creen que era la luz. Pero es interesante que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Claro, siempre estuvo Jesús, siempre ha estado Jesús. Él fue el creador de este mundo. Por medio de Él y por Él se hicieron todas las cosas, y la palabra del Señor nos respalda en ello. Que la luz siempre estuvo, se le apareció a Abraham, se le apareció a grandes hombres de Dios, siempre hablaron con Él. Moisés habló con Él. Dice la palabra que Moisés habló cara a cara con Él, pero estaba hablando de Jesús. No se puede, la palabra de Dios no se puede contradecir, porque dice de que nadie ha visto a Dios, y lo vamos a ver más adelante, pero está hablando del Padre. Pero con quien Moisés habló fue con Jesús, e incluso él mismo profetizó, y más adelante lo veremos, que Moisés profetizó y les dijo al pueblo que esperaran al profeta que los iba a librar de todas sus angustias. Pero dice el versículo 11, el cual ahí entramos nosotros. Pero antes, para seguir un poco más, dice el versículo 10, una vez más, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habla de todos, no habla de un solo pueblo, sino que habla de todo el mundo. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo muy interesante, porque si bien es cierto, aquí el escritor está citando lo que Juan dice en Isaías capítulo 53, versículo 1, y en Isaías 60, 10, que menciona ahí que lo iban a rechazar, no iban a creer en él. Y se estaba cumpliendo en ese momento. 400 años estuvo la nación de Israel, un preludio que no sabían nada de ningún profeta, no sabían nada. Y en esos momentos, en ese tiempo, la nación de Israel estaba en inmensa pobreza, porque acordémonos que eran oprimidos por los romanos, por aquella nación romana que había llegado a conquistarles también. Ellos estaban siendo oprimidos por ellos. Ellos necesitaban a alguien y sabían que el Mesías iba a llegar, pero ellos no quisieron recibir al Mesías. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros, ahí entra usted y yo, como gentiles. Él vino por una nación. Sí, hizo milagros en su nación. Algunos le creyeron, pero no todos. Los principales sacerdotes no le creyeron a él, sino que hubieron las personas más necesitadas. Ellos le creyeron. Nosotros también entramos en ese paquete. Entramos en el cual ahora ya no somos bastardos, como dice la palabra. E incluso cuando la mujer cananea llegó y le dijo que si sanaba a su hija, y el mismo Jesús la trató y le dijo que no es bueno darle la comida, darle la comida de los hijos a los perrillos. La trató como perrilla. Para ellos nosotros éramos perrillos, somos perrillos. Pero ahora ya no somos eso. Ahora ya no somos bastardos. Ahora somos hijos legítimamente. Pero por medio de Jesús, por medio de esta luz que estamos estudiando. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero él se despojó de todo primeramente. Antes, dice el versículo 12, siguiendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo quiero leerles Gálatas capítulo 4, versículo 4 y al 7, dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, oiga bien, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que era el pueblo de Israel, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire qué hermosa palabra la que nos dice Pablo aquí en Gálatas. Éramos esclavos del pecado. Estábamos en esclavitud. La ley nos condenaba. Nos decía la ley que nosotros no teníamos arte ni parte con Dios, ni siquiera entrar al reino de los cielos. Pero por medio de Jesús, ahora tenemos esa entrada. ¡Qué maravilloso es el Señor! Así que si allá lo rechazaron, nosotros lo recibimos y tomamos esa adopción. Pero mire lo que nos dice ahora también lo que es. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 14, lo que nos dice la palabra de Dios es interesante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él nos está guiando. Cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu de Dios empezó a trabajar en nosotros y creímos en eso. Pero mire lo que dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Antes no podíamos clamar al Padre, pero por medio de Jesús ahora nosotros podemos clamar Abba Padre, pedir, llegar hasta el trono de la gracia de Dios y alcanzar el oportuno socorro. Muestra más adelante en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, cómo Jesús se despojó de todo para que viniese a este mundo, se despojó de su reino, dejó de ser, digamos, esa luz y tomó la humanidad completamente al 100%, y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mire qué maravilloso lo que la palabra del Señor nos está diciendo con respecto a Jesús. Él cumplió su meta, Él no cometió pecado, Él se mantuvo firme. Pero seguimos leyendo en el versículo 13, el cual nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados. Vemos allá en los libros hipnóticos, si usted va y aquel hombre religioso, aquel que sabía de la ley, que sabía de la palabra de Dios, Nicodemo, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le respondió, tienes que volver a nacer de nuevo. Y le decía, ¿cómo voy a introducirme en el vientre de mi madre y volver otra vez? Pero no estaba hablando acerca de eso. Aquí nos está diciendo el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino por medio de Cristo Jesús volvemos a nacer de nuevo. Al conocer a Jesús, no se necesita toda la ciencia de este mundo. No se necesita la inteligencia o la sabiduría del hombre, sino que se necesita la fe, la humildad y la sencillez y recibir a Cristo. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya nos explicaron anteriormente en los primeros versículos quién era el verbo y ya hablamos en Gálatas, ¿verdad? Tocábamos esas citas y en Filipenses también, o en Filipenses tocábamos esas citas acerca del verbo que se despojó de todo para hacerse carne y habitar en medio de nosotros. Pero su gloria llenó, pero todo eso para llenarnos de su gracia y de su verdad. Y dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mire qué hermoso. Y sigue diciendo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa es la que nos alcanza a nosotros para llegar a la plenitud de todo lo que nosotros merecemos como hijos. Ya no somos bastardos, ya no estamos alejados de la ciudadanía de Dios. Ahora estamos cerca por medio de la gracia, y esa gracia es gracias a Jesucristo. Dice el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué maravilloso ese versículo que nos dice: sí, por Moisés entró la ley y nos condenaba para siempre, pero por Jesús, viniendo Él y tomando esa forma de hombre, nos dio la gracia para que alcancemos el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso! El 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que decíamos anteriormente, por medio de Jesús siempre estuvo aquí. A Dios nadie, al Dios Padre, nadie le vio jamás, ni le ha visto, sino que por medio de Jesús nosotros podemos ahora acercarnos, quizás no verlo, pero acercarnos ante el trono de su presencia. Pero un día estaremos delante de Él y le veremos tal como Él es, dice su palabra. Ahora seguimos con el verso, con otro tema que dice: testimonio de Juan el Bautista, el testigo, el mártir, porque acordémonos que él padeció. El versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Aquí es donde vemos, en el cual lo que dijimos al principio, ellos esperaban al Mesías, esperaban a un Mesías, pero para que lo sacara de la liberación de los romanos. Pero Jesús no vino de esa manera. Él vino como un cordero, dice, manso, se despojó de todo eso. Él lo podía hacer, pero la intención de Dios, el Padre, era no solo salvar a una nación, sino salvarnos a todo el mundo. Y mire la respuesta de Juan, más adelante lo vamos a ver, pero le preguntan: ¿tú quién eres? Por la autoridad por la cual Juan hablaba y de quién hablaba también. Pero dice, confesó el 20, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy a quien ustedes esperan. Y dice, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, porque acuérdese que la profecía decía de que Elías tenía que preparar el camino. Quizás aquí Juan dice él: no, yo no soy. Pero los planes de Dios lo confirman en su palabra, en los otros versos, confirman de que sí él era. Lo único que sí él hubiera sido, si los judíos lo hubieran aceptado a Jesús como Mesías. Pero como no lo aceptaron, entonces no era Elías. Es algo confuso quizás, pero es necesario que lo toquemos porque Juan está diciendo aquí: no, no lo soy. Pero si lo hubieran aceptado, entonces sí hubiera sido Elías. Porque acuérdese de que estaba profetizado. ¿Eres tú Elías? Dice el 21. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Acuérdese, ¿por qué decían el profeta? Porque Moisés, como decíamos anteriormente en Deuteronomio, les dijo: esperen al profeta, recíbanlo, porque él los va a librar de todos los males. Imagínense, por eso le dicen en el 21 una vez más: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no. El 22 dice, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice el 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y está tocando Isaías capítulo 40. Si usted lo lee todo, ahí habla de lo que
Juan el Bautista está diciéndole a estos. ¿Y por qué les dice eso? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Y aún así, aunque Juan les dijo de que él estaba preparando el camino para aquel que iba a venir, porque más adelante lo vamos a leer, les dice que Jesús ya estaba en medio de ellos, pero ellos no quisieron aceptarlo. Dice una vez más el 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos aquí una vez más, Juan confirma, en medio de ustedes está el Cristo. Prácticamente eso fue lo que les dijo, pero ellos no quisieron. Ellos llevaron el mensaje a aquellos fariseos, a los saduceos, a los escribas, pero ellos no quisieron. Toda esa cúpula religiosa no quiso atender el llamado de Juan. Y Dios había dicho, Juan estaba hablando y dando testimonio, no de él mismo, sino de Jesús, de la luz, del Verbo. Si usted todavía no ha conocido a Jesús, yo le invito a que usted se acerque. No es necesario que alguien esté allí poniendo manos sobre usted. Usted mismo puede confesar y decir, yo creo en Jesús, creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí y resucitó al tercer día, y que esa luz ahora ilumina mi corazón. Usted lo puede hacer en su casa, o usted, amado hermano, y puede invitar y dar este mensaje y decirle al mundo, decirle que la luz estuvo en medio de nosotros y que ahora está en nuestros corazones y puede estar en sus corazones. Así como Juan fue un mártir, un testigo, fue un mártir porque él padeció. Los libros anteriores lo mencionan como él fue la ejecución de él, pero nos damos cuenta de que el mensaje que Juan trajo fue el último de los profetas, dice la palabra de Dios, e incluso Jesús lo dijo, que él fue el último de los profetas. Él profetizó acerca de Jesús. ¿Se cumplieron las palabras de Juan? Claro que sí, lo podemos ver. Yo le invito a que siga sintonizándonos siempre, estudiando este libro tan fascinante, el cual no es igual que los otros libros hipnóticos, el cual fue dirigido para los griegos específicamente, por la filosofía del cual nos habla. Más adelante, no solamente en este capítulo nos menciona quién es Jesús como Verbo, sino que los 7 milagros que estaremos viendo, en los cuales Juan explica, veremos quién en realidad es Jesús, la plenitud del Cristo. Muchas gracias por sintonizarnos y le invitamos para el siguiente lunes que nos siga sintonizando en su programa Los Tiempos. Que Dios le bendiga.